Hola, hola, grupo de cuarto B. Bueno, el siguiente video va a ser un poquito para explicar la tarea de algunos días. Quizás con este video comencemos con las actividades que quedaron para el lunes. Este es el archivo que les estoy presentando. Es el mismo que les envié al grupo de WhatsApp desde días anteriores. Entonces, pues vamos a checar la primera actividad perdón, del día lunes, ¿ok? En el área de matemáticas tenemos otra vez el tema de convertir un número decimal a una fracción, ¿sí? Para esto te mencionaba que teníamos que cuidar mucho la posición que tienen los números y sobre todo el último número de una cantidad que vayas a querer convertir a fracción. Por ejemplo, si tuviéramos, vamos a checar, si tuviéramos, por ejemplo, un 0.6, ¿sí? Esta cantidad la tenemos que analizar aquí y checar en qué lugar quedaría mi 0.6. El último número de esta cantidad pues es este 6, ¿sí? Contamos cuántos lugares ocupa después del punto, hacia la derecha. Entonces, ¿cuántos lugares está ocupando? Uno nada más. Si solo ocupa un lugar después del punto, este 6 está en la posición de las décimas o de los décimos. Se puede llamar de ambas formas. Sí, hay que recordar eso. Luego, si tuviéramos aquí quizás otro número en medio, de esta manera, este mismo 6 ya no está valiendo o ya no está en el lugar de las décimas. Ahora su última cifra está recorriendo un lugar y dos lugares después del punto. Por lo tanto, este 6 ahora está ocupando el lugar de los centésimos, ¿sí? Lo mismo, agrego yo quizás otro número, ya no 0 precisamente, pero bueno, agregamos otro 0 y listo. Ahora recorrí este mismo 6 tres lugares después del punto. Checamos 1, 2, 3, ¿sí? Por lo tanto, este mismo 6 ahora está ocupando el lugar de los milésimos. Es lo que les decía acá en la nota que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, nos mencionaba asociar los números, por ejemplo, las décimas, podríamos asociarlos en este tema, al menos para convertir a fracción, el número 10 con la palabra décimos, el número 100 con la palabra centésimos y el número 1000 con la palabra milésimos o con el lugar que está ocupando. También es muy importante porque en el examen vamos a tener que hacer esto, saber identificar cómo se escribe con letra o con el nombre de la cantidad y también cómo se representa el número decimal y al mismo tiempo saberlo convertir a fracción, ¿sí? Por esto esta actividad es como un repaso de lo que vas a ocupar para el examen. Por esto mi ejemplo fue de esta manera. 6 décimos, y te lo puse como se escribe en forma de número decimal, 0.6 es igual a 6 décimos. Si te das cuenta se pronuncia exactamente igual, pero una es en forma decimal y otra es en forma de fracción, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, 4 centésimos, asociamos la palabra centésimo con el número 100, entonces ese va a ser mi denominador. Lo mismo, décimos, lo asocio con el número 10 y ese va a ser mi denominador, que aquí lo vemos, el número que va abajo, acuérdate. Un ejemplo, no sé, 8 centésimos quizás, pues lo podríamos hacer de la siguiente manera. Serían 8 centésimos, es lo mismo que si yo escribo 0.08, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a ir contando los lugares después del punto. Décimos, listo. Centésimos, ahí debe de ir. ¿Y cómo lo represento en forma de fracción? Bueno, el centésimo lo asocio quizás en mi mente con el número 100 y pongo un 100. Si esto fuera por el contrario milésimo, asocio la palabra con el número 1000, la misma raíz de la palabra teba, indicando más o menos qué número tienes que asociar. Si fueran 8 milésimos, bueno, pongo un 8 y pongo abajo un número 1000, ¿sí? Y listo.
pero este es el ejemplo con 8 centésimos. Pasamos a la siguiente actividad de la tarea. Ok. Y nos dice aquí también que vamos a escribir en las tablas del anexo 1 la forma decimal y la forma de fracción. Bueno, si gustan, vamos al anexo 1 para resolver unos cuantos ejercicios de ejemplo son estos. Ok. Muy bien, puedo empezar con una de cada una para que chequemos cómo quedarían ya los ejemplos realizados. Por lo que decíamos acá, 6 décimas, bueno, yo asocio el número décimo con el número 10, ¿sí? Listo, denominador, y arriba, pues el número que me está indicando aquí, fácil, 6. Ahora, forma decimal, bueno, hay que acordarnos los lugares que se ocupan. Punto, ok. Enseguida del punto se llaman décimos. Entonces, listo, ya terminé. Décimos, 6 décimas. Otro ejemplo con centésimas, acuérdate, cent lo asociamos con el número 100. Para hablar de fracciones. Y arriba pongo el número del que me están hablando, 9, ¿sí? Enseguida paso a la forma decimal y lo mismo, hay que acordarnos en la tablita que veíamos arriba cómo se llama cada número después del punto a la derecha. Entonces, aquí hay un lugar porque ocupo llenar ese espacio. Décimas, no hay ninguna décima. Paso a 9 y ahí sí ya son centésimos, ¿ok? Y ya cumplí con mi actividad en forma de fracción y en forma de decimal. Vámonos a una milésima quizás. Ok, forma de fracción, el número hay que asociarlo, 1000, ¿sí? Ponemos 1000, y acuérdate que lleva 3 ceros, no te me vayas a equivocar en el examen, 3 ceros. Ahora un 125, así, tal cual como lo ves, 125. Usualmente las milésimas tienen que ser 3 números, y si no son 3 números como en este caso, tienes que agregar antes un 0 para que ya sean los 3 números. 1, 2, 3. ¿Sí? En las centésimas usualmente debe de haber 2 números. Entonces aquí lo mismo, agregas un 0 para que sean ahora 1, 2. ¿Listo? Ok, me fui. La forma decimal de esto entonces quedaría lo mismo, siempre un 0, punto, y vamos llenando. Entonces el 1 serían décimas. El 2, centésimas. Y el 5 ya quedaría en el lugar de las milésimas, que es lo que estoy buscando aquí en mi ejercicio, milésimas. Y eso sería todo por la parte de mate. Vamos a subir otra vez, que sigue, creo que era ciencias. Ok, en cuestión de ciencias vamos a abordar un tema nuevo. Esto es respecto a quizás cómo la temperatura y el tiempo en el que sometemos un alimento puede cambiar ciertas características en él. Y esto se va a llamar cocción, ¿de acuerdo? Nos dice aquí la misma tarea que la cocción es un proceso donde utilizamos calor, ya sea cuando hervimos algo, cuando guisamos una comida, cuando lo horneamos, cuando lo ahumamos. Hay bastantes procesos de formas de cocción. Nos decía que desde hace muchísimo tiempo nuestros antepasados descubrieron que sometiendo quizás un trozo de carne o de algún animal, ¿verdad? Al calor, en este caso ellos, el primer acercamiento que tuvieron pues fue el fuego directo, se realizaba una mayor asimilación de los nutrientes y la digestión era más fácil, ¿sí? Además de que quizás mejoraba o alteraba de cierta manera su sabor, su olor, su color y hasta la consistencia. Por ejemplo, el huevo. Tenemos el huevo como es crudo, es como viscoso, ¿verdad? Pero lo cocemos y cambia totalmente su forma y su textura. Entonces, a eso se refiere un poco con la consistencia. Enseguida en la actividad de ciencias vas a preguntarle a algún adulto algunas formas de cocción que conozca, ya sea tu mamá, papá o algún familiar que tengas en casa. En este caso te puse dos ejemplos. Quizás el baño María es algo muy común, es poner un recipiente dentro de otro recipiente más grande y en medio de esos dos que haya agua. El agua es la que se va a estar hirviendo o calentando
y así no va a afectar tanto el calor a lo que tengamos en el recipiente pequeño que está dentro de todo lo demás, ¿sí? Es como calentar, pero indirectamente. Nada más como que con el vaporcito del agua que tenemos ahí a baño, por eso se llama baño María. Hornear, bueno, podemos hacerlo como lo dice el nombre, en un horno, quizás para hacer pasteles, pizzas y demás alimentos. Otra que te comentaba, pues es lo mismo, guisar, ahumar, asar, muy famoso, ¿verdad? Asar, ¿qué más? Entre otras más. Ahí investiga, no sé, algunas formas que tengan tu familia de cocer o de cocinar algo, ¿sí? Enseguida vas a escribir o pegar en tu cuaderno estas preguntas. He observado que algunos de ustedes imprimen todo el archivo y ya ahí van pegando en su libreta pues alguna información que les parece útil en casa. Pues bueno, si ustedes gustan hacerlo, adelante. Aquí también te doy esa opción, que si quieres imprimirlo y pegarla, pues adelante. Y si no, escribirlas a mano, ¿ok? Son 6 preguntas que se van a resolver con estas respuestas que tienes aquí a la derecha. También te puedes apoyar de la información que hay en la página 90 a 93 de tu libro de ciencias. Si quisieras ver un poquito más sobre ese tema, en unas páginas antes te explica un poquito lo que vimos acá, de por qué se empezaron a cocer los alimentos y para qué lo hacían. En parte te mencionaba para mejorar la digestión, para que supiera un poco mejor y para que los nutrientes de los alimentos llegaran un poco mejor a nuestro cuerpo. Pero también en parte eran para que no se nos descompusieran tan rápido los alimentos, que no se echaran a perder, ¿de acuerdo? Entonces, acá vamos a ver también por eso, mira, acá dice una respuesta, refrigeración, también utilizamos la refrigeración para evitar o para hacer más lenta la descomposición de la comida, ¿sí? La cocinamos para lo mismo, para que nos aguante un poquito más y nos dure más en buen estado la comida y la podamos consumir. Listo.